Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente. Hoy tenemos como siempre una selección de contenidos que busca explorar ese profundo y apasionante mundo emocional que compartimos. Y vamos a partir justamente con pensando en esas herramientas, esos valores que transforman la sociedad. Y uno de ellos es ser gentil. Vamos a tener la conversación con el fundador del Movimiento Internacional por la Gentileza. Daniel Lumera vino justamente a que podamos explorar por qué la gentileza puede ser no solo una buena cosa para nuestra coexistencia común, sino también para nuestro bienestar personal e incluso para nuestro bienestar y crecimiento económico. Además, vamos a abordar esa pregunta que todos queremos responder, que es cómo podemos hackear a nuestro sistema nervioso cuando está demasiado alterado, cómo podemos comunicarle que está a salvo. Vamos a hablar de eso en nuestra cápsula de experto, pero también de muchas otras cosas más que van a comenzar ahora en este capítulo. Y vamos a partir con esto que sabemos, porque las personas en general tendemos a relacionarnos con personas similares a nosotros. En el colegio, los cursos, por ejemplo, se dividen por nivel y nos segmentan realmente por edad. Aunque la universidad a veces es un poquito más diversa, igual al final somos todos bien parecidos. Pero hay un lugar donde las generaciones terminan encontrándose, y es el trabajo. O eso es lo que desearíamos, ¿no? Personas que pueden estar viviendo la etapa, por ejemplo, de criar hijos, se pueden encontrar con alguien que hoy es abuelo o abuela, o alguien que definitivamente está iniciando su carrera. Todos son parte del mismo equipo, comparten los mismos desafíos. ¿Cuál es el valor y la riqueza que existe en esa convivencia intergeneracional? Lo vemos en la siguiente nota de Constanza Pérez. Logremos el objetivo. Si hay un lugar donde la diversidad de edades se hace evidente, es la oficina. Un espacio donde conviven personas con experiencias, recorridos y maneras muy distintas de entender el trabajo. Jazz es la más joven del área de formación de empresas SB. En su equipo convive con personas que tienen trayectorias y edades completamente distintas a la suya. Un ejemplo de ello es Mónica, quien lleva más de 30 años en la empresa. Bueno, estaba ahí recién ingresando después de salir de la universidad a este trabajo y encontrarme obviamente con mi partner, a la cual era su mano derecha, que fuera mucho mayor que yo, era igual como algo, igual me asustó al principio porque obviamente fui criada por abuelos. Mis abuelos tenían una mentalidad muy cuadrada y prácticamente la que tienen la Moni en este momento. Entonces tenía como ese miedo de que pudiera pasar lo mismo, que fuera como ese mismo choque, digamos que de pensamiento como tal. Pero no, sabes que me encontré con una grata sorpresa. Es una relación bastante fluida, a pesar de las diferencias de edad. Tengo facilidad como para adaptarme a otras personas y siento que la convivencia es bastante buena. O sea, no me miran raro porque soy la mayor del equipo. Yo podría ser la mamá de muchas de ellas. Sin embargo, tenemos una relación súper rica. Las oficinas se han transformado en puntos de encuentro de hasta 4 generaciones. Las que comenzaron trabajando con fax y archivadores de papel, junto a otras que crecieron haciendo videollamadas y compartiendo archivos desde la nube. Nunca había habido tantas generaciones juntas en un mismo puesto de trabajo, en un mismo lugar de trabajo, y nos encontramos con que hay una cierta compartimentalización. Estos son jóvenes, estos son mayores, y como una distancia que genera desconfianza mutua. La convivencia entre generaciones ha sido siempre algo muy natural en la vida del ser humano. Entonces, la estratificación que tenemos hoy día en nuestra sociedad por edad no es natural. O sea, es algo que ha sido parte de la sociedad moderna, de la revolución industrial, de la división social del trabajo. Entonces, todo el proceso de modernización de la sociedad fue contribuyendo a esta estratificación por edad. Como durante tantos siglos como sociedad aprendimos la estratificación, ahora tenemos que abrirnos y abrir nuestra mente justamente a esta convivencia.
Durante gran parte de la vida solemos relacionarnos con personas de edades similares, pero el trabajo rompe esa lógica y obliga a encontrar nuevas formas de convivir y comunicarse. Y en Chile, donde la población envejece cada vez más, esa diversidad ya es parte de muchas oficinas y que proyecta un desafío para las empresas. Porque cada generación llega con distintas herramientas, experiencias y maneras de mirar el mundo. Y justamente en esa diferencia aparece también una oportunidad. Hoy día que tenemos una dificultad importante de convivencia, no solo en el entorno laboral, sino que en general en nuestra sociedad, vemos en la intergeneracionalidad esta idea de casi como una vacuna, ¿no? Porque es algo que nos sana, que nos permite una mejor relación a todos los involucrados. Entonces también las organizaciones ganan con esto, ganan mercado laboral. Yo creo que las generaciones mayores traen experiencia, vivieron mucho más que nosotros, situaciones que quizás yo aún no he vivido o que mis colaboradores o mi equipo no ha vivido. Traen también criterio, perspectiva y cautela, que creo que eso es súper importante en los equipos. Y las generaciones más jóvenes traen agilidad, traen dinamismo, ellos se cuestionan más las cosas y eso es súper valioso también. Pero esa convivencia no siempre es automática. Los prejuicios y estereotipos asociados a la edad todavía generan un choque cultural entre generaciones. Y es muy importante reconocer que en un primer momento se puede dar ese choque, ¿no? Y no enjuiciarlo. O sea, para muchos puede ser muy nueva esta relación entre personas de distintas edades. Entonces lo primero es reconocer que puede ser un choque porque estamos distantes, reconocer también que todos y todas tenemos ciertos prejuicios respecto de las personas de otras edades, ¿no? Tenemos prejuicios sobre los más jóvenes y sobre los mayores. Entonces, partir acercándose con esa honestidad respecto de lo que pienso y lo que espero de la otra generación es muy importante. Y también esa visión honesta nos ayuda a no caricaturizar y a no generalizar. O sea, es muy importante que tanto las generaciones más jóvenes como las mayores se enriquezcan y se estimulen con esta relación, ¿no? Porque también podemos caer en la dificultad o en el error de creer que en realidad tenemos que ayudar, ¿no?, a las personas mayores o que tenemos que enseñarles. Y en realidad tenemos que ver que tanto jóvenes como mayores tienen contribuciones importantes que hacer al mundo del trabajo. Ese abismo que hay entre los dos se resuelve solamente intencionando que esta relación entre las generaciones se produzca, que tengan que trabajar juntos, hacer un proyecto juntos, porque ahí nos ha pasado, en Travesía lo hemos experimentado con talleres específicos. Cuando las personas mayores se encuentran con las personas jóvenes y los jóvenes se encuentran con los mayores y hacen algo juntos, generan un proyecto, descubren, no me había dado cuenta, nunca más pensé que teníamos tanta diferencia de edad. El encuentro de generaciones permite que lo mejor de los dos mundos se pueda potenciar. Y aunque las diferencias generacionales muchas veces parecen una barrera, para Jazz y Mónica, esa distancia en edad terminó siendo una oportunidad de aprendizaje mutuo y de construir una relación que va mucho más allá del trabajo. Yo venía con ese miedo de escuchar, de quizás no poder aportar cosas nuevas al cargo como tal y no ser como un aporte significativo para la compañía de la Moni, porque obviamente ella lleva muchísima más experiencia, pero no, sabes que me sentí súper escuchada. De hecho, todo tipo de regulamiento, de alguna tarea, algún cambio que quería hacer referente a algún ejercicio, ella lo aceptaba, me escuchaba, me retroalimentaba. El apoyo mutuo y genuino creo que se ha vuelto mucho más fortalecido a los otros como ingresar. Bueno, aparte de yo, otras personas más que son como de mi edad, al ingresar y de decir, tranquila, yo te apoyo, tú no tienes que hacerlo sola, yo te puedo ayudar, yo te puedo aportar, ¿cachai? No es necesario que te estreses sola, si aquí estoy. El ser capaz de mantenerse durante mucho tiempo en un trabajo tiene que ver con la capacidad de flexibilizar e ir adquiriendo nuevas habilidades. Hay instancias donde uno tiene que darse cuenta en que lo que aprendió tal vez ya no es válido y tiene que volver a aprenderlo de una manera diferente. Tenemos una relación, yo diría, de amistad, una relación que va mucho más allá de lo laboral, que
es una riqueza que no siempre se encuentra en todos los equipos. En un país que envejece y donde las generaciones conviven cada vez más tiempo en un mismo espacio laboral, el desafío ya no es solo compartir oficina, es aprender a escucharse, entenderse y descubrir que la experiencia y las nuevas miradas no compiten, sino que se complementan. Hemos hablado antes de lo relevante que es transmitir a los niños y niñas desde muy chicos ciertos valores. Y desde hace un tiempo en las temporadas de Sanamente hablábamos del valor de la amabilidad. De repente decir como hay que ser más amable suena como una especie de deseo utópico, ¿no? Pero en los últimos años distintas iniciativas que buscan promover el bienestar humano, la cooperación y sociedades más amorosas, incluso dentro de las instituciones que constituyen las sociedades, están trabajando en el campo de la amabilidad. Nos acompaña de hecho el fundador del International Kindness Movement o el Movimiento Internacional de la Gentileza, un proyecto global que justamente impulsa modelos basados en este valor que también inspiran liderazgos más conscientes en hospitales, escuelas, cárceles, distintos lugares, y por eso le damos la gran bienvenida, ojalá con una gran amabilidad, a Daniel Lumera. Es un placer grande, muchas gracias. Oye, Daniel, quisiera saber en qué momento a ti, en Chile decimos, te cayó la teja, te vino como la claridad de que la amabilidad era algo que había que poner en el centro. Fue una llamada de la profesora Inmaculata De Vivo, catedrática de Harvard, que me pidió de publicar un artículo científico con el título Biology of Kindness, Biología de la Gentileza, que ha estudiado un grupo de mujeres para 4 años y demostró que efectivamente las personas que entrenan la gentileza diariamente viven más y se enferman menos. Los biomarcadores a nivel genético de la longevidad dan resultados mejores. Y allí, viendo ese estudio, yo le dije, esto es un estudio que es necesario divulgar, la gente tiene que saber que la gentileza es un medicamento natural importante. Y allí comenzó un proyecto que se hizo viral, son 350.000 personas en Italia, más de 80 municipalidades, hospitales, un estado, o sea, es increíble lo que está pasando en el mundo con la gentileza y la necesidad que tenemos de ser gentiles. Oye, ¿y tú en tu vida previa eras gentil? A veces no, sobre todo era un poco gentil conmigo mismo. Necesitamos ser gentiles, pero es algo que se puede aprender, como el optimismo. Lo heredamos por un 24% genéticamente, después es un músculo que tenemos que entrenar cada día. Entonces yo he tenido que arreglar algunas cosas. Te pregunto eso porque ¿cuántos años tienes tú? Mi cuerpo tiene 50 años. Ya, después hablamos del otro. Tu cuerpo tiene 150 años. 50 años. Y por lo tanto tú fuiste criado en el viejo mundo. En el viejo mundo la gentileza no era algo que estuviera como en el currículum escolar, ¿no? Y particularmente para los hombres era más bien la competencia. Incluso se premiaban ciertos valores como la agresividad, ser capaz de gritar más fuerte, ser capaz de imponerte, ¿no? Por eso te pregunto si tú antes eras gentil y los de tu generación, ¿no? ¿Cómo ha caído esta nueva verdad biológica en la reeducación de tu entorno y de ti mismo? Para mí es muy importante que las personas sepan que la gentileza tiene un impacto real a nivel de salud y de bienestar, porque si no, no cambiamos el modelo cultural. Tenemos un modelo cultural hoy que utiliza el cinismo, la violencia verbal, física, económica, ecológica como principio de autoafirmación identitaria. Esto es muy peligroso. Y la gentileza parece ser inútil para poder sobrevivir en este mundo, pero no es así. Mi generación tiene que metabolizarlo, esto y aplicarlo. Pero lo que puedo decirte es que podemos hablar de números al día de hoy. Convencer a las personas diciendo que, por ejemplo, si introducimos en una empresa la gentileza a través de un liderazgo gentil, la empresa produce más. Las personas se enferman menos. Solo en los Estados Unidos, cuando es ausente en un entorno laboral gentileza y confianza, por turnover, burnout, asenteísmo, en un año se pierden de 450 a 550 mil millones de dólares. Esto es el Gallup, es un dato del Gallup, es muy sólido. Entonces, lo único que podemos hacer es demostrar que esto funciona, que no es una debilidad. Yo creo que la gentileza sea una característica femenina, presente en el hombre, en la mujer,
y que para mí ha sido un descubrimiento increíble. Como ser amable, ser gentil, te cambia la vida, te la mejora la vida, bajo todos los perfiles. Sí, hacia allá quería ir porque en algún punto yo sé que lo necesitamos y particularmente cuando queremos hackear los sistemas, necesitamos los datos, necesitamos convertir en dinero ciertas cosas, ¿no? Pero este es un programa en el que tratamos de encontrar las grietas del ser humano, ¿no? Navegarlas. Y las grietas están llenas de dolores, de frustraciones. La vida es demasiado difícil a veces. Entonces, me encantaría eso, conocer cómo fueron tus grietas y cómo tú pudiste ir descubriendo este mundo que estaba, por un lado, lleno de bienestar, pero me imagino también lleno de sorpresas, porque cuando uno mira con estos ojos el mundo, hay un montón de regalos por ahí. Mira, hay dos momentos de mi vida que han sido muy impactantes. El primero fue en el 2004, cuando se cayó todo completamente. Me enfermé, acabó el contrato con la universidad, cerré el centro de formación, entré en depresión. Todos los amigos me aislaron completamente. Se rompió mi relación de pareja. Fue uno de los momentos, yo creo, más duro en absoluto. Y más yo intentaba de forzar las cosas, de sanarla, y más empeoraba todo. Y al final me cerré siempre. Lo voy a recordar aquel momento, me cerré todo en mi habitación, me senté y por primera vez acepté la debilidad de mi vida, la fragilidad. Y empecé a agradecer el dolor, el no poder, el no alcanzar, el no lograr y aceptarlo realmente profundamente. Y empecé a perdonarme porque había rechazado de la vida la debilidad, básicamente. Empecé a llorar, yo creo como nunca antes. Fue este el momento el turn, el momento de cambio radical en mi vida, porque realicé que la fragilidad es una parte muy importante en la vida, muy importante. Y cambió todo, Descubrí la gratitud, descubrí el perdón, descubrí las fuerzas femeninas que dan profundidad, que dan empatía, compasión y cómo necesitamos todo esto. La segunda vez es un poco más impactante. Yo me dedico como línea social también a acompañar a las personas a la muerte, al final de la vida. Y me pasó algo muy bonito, pero muy profundo con una madre que me pidió de acompañar a su hija adolescente. Tenía un cáncer esta chica al cerebro, y de acompañarla porque el deseo de la madre era que su hija pudiera morir en paz. Y cuando llegué en el lugar del hospital, vi instantáneamente que mi presencia allí no era para la hija, era para la madre. La madre no conseguía dejarla ir. Entonces he pedido a la madre de sentarse conmigo cerca de la cama, de agradecer a la hija, de agradecerla. La madre dijo cosas increíbles: gracias por haberme permitido de darte la leche, de nutrirte, gracias aunque no pueda verte crecer, casarte. Eso fueron momentos muy intensos. Y después de media hora de agradecimiento, he pedido a la madre de despedirse, de decir simplemente tres palabras: te dejo ir. Se tomó un tiempo, un silencio muy largo, y le dijo: hija mía, 3 veces, lo recuerdo, yo te dejo ir. Y en 30 segundos la hija estaba esperando el permiso de la madre. El permiso de la madre. Murió en 30 segundos. Esto es la capacidad de tener ternura, de estar presente el uno para el otro. Es un acto de gentileza dejar ir a una persona. Esto han sido los momentos que me han hecho entender cuáles son los valores de la vida, que no es conseguir, competir, que es escuchar, que acoger, y que la fragilidad a veces nos saca cosas maravillosas. Hace unos años nosotros en el área de futuro hacemos muchas entrevistas de ciencia, ¿no? Y hace unos años conocimos este índice que en medicina se usa, que es el índice de fragilidad, y que es un índice para gestionar los riesgos en la población. Pero me encanta que se llame así y que sea tan útil, porque ¿qué pasaría si eso lo convirtiéramos en una cuestión más profunda, ¿no? No solo en un indicador médico afuera, sino en un indicador personal adentro? ¿Cómo cambiaría todo, no? Después de todos estos como despertares, ¿qué regalos ha tenido la vida de la mano de la fragilidad? Que todo esto se convirtió en cursos universitarios. En Harvard soy docente de Biology of Kindness, un curso de 1 año. Hemos hecho el primer máster sobre la gentileza con la Universidad de Florencia para médicos.
hemos creado una red de hospitales gentiles, hemos visto cómo acoger a las personas es un arte de atención, de cuidado, de presencia, como el factor humano en una época tecnológica, donde por la primera vez hay una tecnología que puede no solo superarnos, sino dominarnos. El factor humano marca la diferencia. Necesitamos personas, necesitamos una feminilidad más profunda en hombres y mujeres, redescubrir que hay una manera diferente de vivir y de existir en este planeta y que lo necesitamos para nuestra salud. Mira, la gentileza, la ciencia, es increíble lo que está haciendo la neurociencia el día de hoy. Lo llama ripple effect, el efecto contagio. La gentileza es contagiosa. Si nosotros vemos una persona gentil, no solo que recibe o lo da, al ver una persona gentil, tu cuerpo estimula la producción de oxitocina, la hormona de la felicidad, del bienestar. Simplemente como un efecto espejo, ¿no? Al mirar al otro hacerlo, hay algo que yo sé cómo se siente. Una parte de ti te dice, imita porque ahí hay el bienestar, ahí hay el bienestar. Entonces nació un movimiento internacional increíble, se hizo viral y todo comenzó con un libro, que es Biología de la Gentileza, una librería. Puse un libro, para cada persona que compraba un libro, regalaba otro libro a quien lo necesitaba. Después el primer hotel ofreció una noche gentil. El primer restaurante, una comida gentil a quien no podía permitírselo. Un primer ayuntamiento, una primera municipalidad. Y de allí se creó todo. Desde lo más pequeño, lo más humilde, cambia todo. Entonces, al día de hoy yo creo que con todo lo que está pasando en el mundo, la gentileza, o sea, crear identidad y consenso a partir de mi capacidad de cuidarte. Esto es un acto de desobediencia civil importantísimo. Podemos demostrar que existe una manera de vivir diferente en este planeta y que hay mucha gente que lo quiere. Me acuerdo, me hiciste recordar una entrevista de Geoffrey Hinton, ganador padrino de la inteligencia artificial. Una de las frases que dice en una entrevista muy polémica es: me preocupa que no estemos enseñándole a los modelos de inteligencia artificial a maternar, porque si nos dominan, al menos que sepan cuidarnos, ¿no? Que no nos quieran despreciar. Y me pregunto si le estamos enseñando no solo a los modelos de inteligencia artificial, sino a los niños a maternar. Y si este programa tiene o ha tenido un impacto o una viralización también a la escala de la escuela. Particularmente en Chile estamos atravesando un momento muy crudo con la violencia en las escuelas y tal vez este es el antídoto. Lo vi el otro día en la calle, vi los estudiantes manifestando, me impactó muchísimo. Sí, en Europa tenemos y estamos intentando de crearlo aquí, una red de escuelas gentiles y programas del ministerio que son una educación en la gentileza de los enseñantes, herramientas prácticas de comunicación gentil, de gestión del conflicto, de la violencia, de la creación de un sentido de pertenencia profundo. Se puede hacer muchísimo a nivel de educación. Mi maestro fue un discípulo directo del Mahatma Gandhi. Yo he trabajado mucho también con Tara Gandhi, la nieta, una de las nietas más cercanas al Mahatma. Ella me contaba que el abuelo fue capaz de hacer lo que hizo en la India porque tenía, en sánscrito se dice Matri Shakti, la energía de la madre. No fue un carácter masculino, proactivo, fue la capacidad de cuidar, de acoger, de nutrir a las personas que cambió todo. Yo estoy esperando un nuevo Gandhi en esta tierra, lo necesitamos muchísimo. Y creo que estas nuevas generaciones están atendiendo y esperando que de parte de un gobierno, por ejemplo, de los políticos, pudiera darse una energía materna, una energía que pueda enseñar a cuidar, el poder del cuidado, el poder del nutrimiento y no de la polarización. Nosotros al día de hoy creamos identidades, consenso incluso político, polarizando, creando un enemigo. Esto no puede funcionar. No es así que se vive y que se crea una sociedad armónica y no violenta. Necesitamos nuevos ejemplos. Después, abro y cierro una paréntesis. Yo personalmente, eso es un poco provocatorio, pero personalmente prohibiría a cualquier persona de recubrir un rol político, a menos que esa persona no teniese 15, 20 años de recorrido filosófico, humano y espiritual detrás y bien fijado en la mente y en el corazón, que es empatía, compasión y servicio desinteresado. Necesitamos muchísimo esa cultura política. Tienes mi voto. Pero no me voy a presentar. Bueno, pero puede ser la idea que alguien se robe. Este es el tipo de cosas que no importa que todo el mundo las plagie, ¿no? Ojalá que todo el mundo lo copie. Quisiera avanzar sobre cómo has visto, tú ya te has reunido con algunos de los que nosotros llamamos líderes de nuestro país.
¿Cómo has visto la acogida? Porque vivimos un momento en que se percibe como un retroceso. En la conversación sobre la relevancia de la salud mental, sobre la necesidad de poner estos valores sobre la palestra, ¿no? Tenemos un momento político que está muy como regresivo en ese sentido. Entonces, ¿cómo has visto la acogida acá en Chile de esos valores en nuestros líderes? Primero de todo, me gustaría un poco más de interés de parte de los líderes principales del país que pudiesen convertir todo esto en proyectos ministeriales sobre educación, sobre salud. Gracias a Dios, los primeros hospitales, el primer hospital de toda América, del sur y del norte, ha sido chileno a nombrarse Hospital Gentil. O sea, hay efectivamente un interés real a invertir en estos valores. Entonces, mi acogida ha sido bonita, no me lo esperaba, que fuese las primeras semillas fueron de interés real y auténtico de personas que están interesadas y que tocan con mano un cambio real, en términos principalmente de bienestar laboral y personal y familiar. Entonces, ha sido importante, pero queremos más, queremos mucho más, queremos un interés y proyectos sociales como ha sido en Europa, queremos crear un modelo chileno, medible psicométricamente, científicamente, queremos publicar y queremos divulgar que Chile sea un ejemplo para toda América, sur y norte, que sea un ejemplo virtuoso de valores en un tiempo donde necesitamos mucho todo esto. Cuando uno lleva la gentileza, la amabilidad a la escala personal, tú hablabas de que los biomarcadores cambian. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el cortisol. Baja, el cortisol es la hormona del estrés, de la inflamación, vivimos en un tiempo de inflamación crónica. Tú antes nombraste el problema que tenemos con los adolescentes. En Italia, yo creo que los datos del Chile son semejantes. En Italia tenemos el aumento, se ha doblado el consumo de psicofármaco en la franja de edad entre 12 y 17 años, en los últimos 10 años, muy peligroso. Un joven sobre 3 presenta síntomas de depresión y ansiedad. Es un problema de salud mental enorme lo que tenemos. Pero el estilo de vida que estamos empujando, hipertecnológico, no ayuda. Las grandes casas tecnológicas, las Big Tech, están colonizando la mente humana. Han entendido y comprendido que nuestra atención es una materia prima de alto rendimiento económico. Entonces han desarrollado tecnologías persuasivas que disgregan, que fragmentan la y adictivas atención. además. Y adictivas porque estimulan, por ejemplo, la dopamina, que es el circuito ludopático de drogas. La gentileza actúa al revés. Baja el nivel de dopamina, regula el nivel de dopamina, estimula la serotonina, las hormonas de la felicidad. Todos los principales neuromoduladores, a través de actos de gentileza, se estimulan. Yo aconsejo, por ejemplo, podemos hacer un reto, lanzar un reto a la gente que nos escucha, de cumplir 4 actos de gentileza cada día, 4. El primero hacia nosotros mismos, el más difícil. Ser gentil con uno mismo significa respetar tus tiempos, tu tiempo biológico sobre todo, escuchar tus necesidades profundas, atender tu soledad, tu fragilidad. Segundo, hacia los demás, sobre todo hacia las personas que te caen mal. Es un acto de coraje. Tercer acto de gentileza, hacia plantas y animales, para recordarnos que tenemos hermanos y hermanas y que nuestra vida depende de ellos, no es al revés. Y el último es hacia el planeta, nuestra casa. Esta es la mejor inversión que podemos hacer a nivel de salud y de bienestar. Pero mirando el cerebro de una persona que actúa y que implementa la gentileza cada día, funciona de forma diferente. El lóbulo prefrontal, el precúneo, la córtex parietal, o sea, tenemos más empatía, más capacidad de ver un problema como un recurso, la capacidad de ponerte en lugar de la otra persona para sentir lo que siente. Es un entrenamiento a la felicidad, la gentileza y a un buen funcionamiento neurobiológico del cerebro. Y en tiempos de tanto dolor, tú que recién citabas las citas de consumo recién citabas las cifras del consumo de psicofármacos en jóvenes, bueno, en adultos también está súper disparado en Chile y en el mundo. Hay tantos estudios de cuántos psicofármacos podemos encontrar en el agua, en todas las aguas del mundo, es dramático, en los ríos, ¿verdad? Drogas y psicofármacos. Drogas y psicofármacos. ¿Funciona la gentileza como un psicofármaco en términos de poder acceder a mayores niveles de felicidad, de percepción de felicidad? Totalmente. Es un medicamento. Mira, la gentileza actúa... ¿Como una homeopatía del...? Más. Es un fármaco, porque
Si tú, a nivel genético lo hemos visto, a nivel de terómeros, la parte terminales de nuestros cromosomas, tanto más están bien conservados, tanto más nos enfermamos menos y vivimos más. Entonces, las personas que entrenan la gentileza, la entrenan cada día, el músculo, simplemente tienen los telómeros más bien conservados. O sea, es genético todo esto, es impresionante. Pero además, la gentileza tiene 3 dimensiones. La dimensión intrapersonal, cultivarla dentro de ti, en la intimidad de tu sentir. Y la etimología de la palabra gentil es potentísima, viene de gente, de la gens, que era una familia noble de la antigua Roma, era un clan. La gentileza viene de Roma, no te lo puedo creer. Eran muy pocos gentiles, yo creo, en Roma. Pero la familia gens era un clan, y los miembros tenían precisos deberes de asistencia. O sea, creaban identidad y familia a través de mi calidad en el cuidarte, en el amarte, en el atenderte. Es precioso. Es una rebeldía. Espérate, ¿pero a esta familia se le ocurrió a ellos esta forma? Esta forma. Y una persona, no solo biológicamente hablando, o sea, una persona externa a la familia que presentaba estas características, pudiera injertarse adentro del proceso de identidad familiar y tener herencia y tener sepultura. O sea, la gentileza era un valor potentísimo, hacer parte de la gens, de una familia. Y la familia es la familia humana. O sea, tanto más tú eres capaz de cuidar a los demás, tanto más creas sentido de pertenencia. Yo creo que podemos hacer como cultura una revolución al día de hoy a través de la gentileza. Y necesitamos modelos políticos, pero que sean gentiles y que sean exitosos a través de la gentileza. Una de nuestras principales fuentes de tragedia ha sido creer que lo humano es lo único, ¿no? Y tú recién mencionabas que ser gentil también se puede practicar interespecie, ¿no? Tratar de transitar hacia la especie vegetal, transitar hacia la especie de los otros animales, otras especies con las que compartimos además el reino animal, y ser gentiles con ellos. ¿En qué momento también llegaste a esa idea y cómo eso tiene un respaldo biológico en resultados? Mira, consideramos solo una cosa, los polinizadores. De los polinizadores, abejas, por ejemplo, depende el 70% de los cultivos comestibles. Si se extinguen mañana, en 50 años vamos a encontrar el 6º evento de extinción global de la vida en la Tierra. Si mañana nos extinguimos nosotros, florece la vida en la Tierra en 20 años. Algo no lo hemos entendido bien. 2, árboles. El 30% del oxígeno que tú respiras ahora depende de ellos. Y por fin, y al final, los cetáceos, de ballenas y delfines, ellos subiendo para respirar a la superficie defecan y fertilizan el fitoplancton, del cual depende casi el 70% del oxígeno que respiramos. ¿Cuál es el único factor en la Tierra que está sistemáticamente destruyendo polinizadores, árboles y cetáceos? Es la mente humana, que no es ecosostenible. El pensamiento humano al día de hoy no es ecosostenible. Necesitamos una ecología interior, sanarlo, sanar esta codicia, esta explotación constante del medio ambiente. Necesitamos balancear todo esto. Yo cuando siento Elon Musk que dice que es la tecnología que va a solucionar el hambre en el mundo, cuando él puede solucionarla hoy con 1/5 de lo que posee, es estéril como discurso. Necesitamos compasión, es esto que va a sanar. Necesitamos la capacidad de tener empatía con las personas, es esto que va a sanar los problemas de la vida en el mundo. Entonces, yo creo que la gentileza es uno de los factores que restablece un puente. Gentil con plantas y animales, porque son parte de la familia, de la vida, somos hijos de la vida. Todos los grandes santos, San Francisco, cuando ha escrito el Cántico de las Criaturas, ha llamado incluso a la muerte, hermana. O sea, el sol, la tierra, la lluvia. Hay una poesía maravillosa de Eduardo Galeano que dice que todo es familia. Y es increíble cómo lo olvidamos. La gentileza lo recuerda. Para cerrar, quisiera tomar un punto de lo que hemos comentado acá, y es tu cercanía con los procesos de muerte de otros. Abrir los ojos a la muerte es una opción que es poco popular en el mundo occidental, ¿no? Generalmente le huimos a la muerte, le tememos a la muerte, nos cuesta mucho la muerte, nos preocupa, pero no nos ocupa la muerte. La sacamos rápido del escenario. ¿Qué te ha dado a ti la muerte?
urgencia de amar, urgencia de vivir intensamente cada instante, que es irrepetible, irrepetible. O sea, este cuerpo no va a volver nunca más. Cada momento que intentamos de poseer, solo lo tenemos en custodia, tampoco poseemos lo que pensamos. Es increíble. La muerte para mí es un recordatorio muy importante. Cuando he acompañado al final de la vida, a su muerte, un amigo de Barcelona, era un director de cine bastante famoso, el único que pudo entrevistar a Paco de Lucía. El único documental es de él, sobre la vida de Paco de Lucía. Me pidió, tenía un cáncer al páncreas, me pidió de acompañarlo los últimos 20 días de su vida. Hicimos un proceso de perdón, de meditación profundo. Y el día antes de morir me mira a los ojos y me dice: nunca he estado tan feliz en mi vida. Y le digo: perdóname, ¿de qué felicidad me hablas? No tienes salud, estás dejando una hija de 8, un hijo de 12 años. O sea, y él me contesta, me dice: nunca me he dado cuenta del milagro de cada instante, de poder respirar contigo, de ser aquí, de que estamos sumergidos en el amor. Y el día siguiente, despidiéndome la última vez, sin decirle adiós, callándonos, me mira en los ojos y me dice solo una palabra, me dice: cuéntaselo. Y te agradezco porque me has permitido de honrar esa promesa. Te quiero agradecer mucho por esta entrevista. Gracias a ti y a tu vida. Nosotros así somos sentimentales y nos emocionamos con estas cosas, pero nos gusta visitar los rincones del alma. Por eso los invitamos a esta pausa y volvemos con más. Los estados de alerta o respuestas de alarma son mecanismos naturales del cuerpo y de la mente frente a situaciones de estrés o de amenaza. Pero, primero, cuando la amenaza no está realmente allá afuera o cuando se sostienen en el tiempo, pueden afectar mucho nuestro bienestar. El psicólogo, magíster en neurociencia social y docente de la Universidad Andrés Bello, Nicolás Núñez, nos explica qué son estos estados de alerta, cómo podemos identificarlos y de qué manera podríamos enfrentarlos. Los estados de alerta, que también se conocen como respuestas de alarma o en la literatura más como sistema de lucha o huida, son respuestas de defensa que surgen rápidamente ante la detección de amenazas en nuestro entorno, ya sea nuestro entorno físico, nuestro propio cuerpo, o nuestro entorno físico fuera del cuerpo. Son respuestas que están evolucionadas durante miles de años para darnos un mecanismo de defensa rápido, sin esfuerzo, que muchas veces ocurre fuera de la conciencia. Y en particular en el ser humano no solamente se han especializado para detectar señales de riesgo en el ambiente, tanto externo como interno, sino señales específicas de peligro social, particularmente porque para el ser humano la inclusión social, la participación dentro del grupo, la aceptación, son variables súper importantes para la sobrevivencia. Somos animales sociales y somos excluidos, muchas veces nos quedamos fuera de ciertos beneficios, nos podemos dificultar nuestras posibilidades de adaptarnos y por lo tanto la percepción de que estamos quedando fuera, de que estamos siendo mal evaluados, de que estamos siendo reprobados socialmente, también tiende a activar estas respuestas de defensa. Para salir de estos estados de alerta es útil siempre tener ciertas herramientas en línea, ciertas herramientas en el momento, cuando experimentamos una crisis o una sensación muy intensa de angustia o de ansiedad. La primera, que tiene que ver con técnicas basadas en la respiración. Dentro de ella, una de las más popularizadas últimamente es la que se conoce como el suspiro fisiológico, que consiste básicamente en inhalar una vez por la nariz, más o menos prolongadamente, yo diría que 3 segundos anda bien. Interrumpimos esa inhalación y sin botar aire volvemos a inhalar de nuevo. Y luego exhalamos lentamente por la boca, ojalá exhalando la mayor cantidad de segundos posible para activar el sistema parasimpático, que es un freno de la respuesta de alerta, es un freno del ritmo cardíaco, de la respuesta nerviosa. Además de eso, tenemos otras técnicas que tienen más que ver con el movimiento, como por ejemplo recostarte y golpear tus dedos de los pies, ¿ya? Sistemáticamente durante 2 minutos y medio, golpearlos así. Esto lo que produce es que el sistema nervioso está sometido a un estímulo constante, fácil de predecir, que es lo que más le gusta a nuestro sistema nervioso. También lo puedes hacer en pareja, si es que por ejemplo tu pareja te abraza, ¿ya? Y te pone las manos por sobre el pecho, o un compañero, un amigo, un familiar, y se mecen, ¿ya? Ese movimiento repetitivo,
sobre todo con la sensación de estar sostenido por los brazos de alguien en quien confía, también activa el sistema parasimpático. Puedes también hacer el toque corazón con corazón y sostener el corazón de tu pareja o de tu amigo o de tu familiar 2 minutos y medio, que también va a enviar una señal de calma. Otros ejercicios como por ejemplo el chocar los pies, caminar, moverse con el compañero de una forma estable, permite ir degradando ese cortisol, esa adrenalina y encontrando ese estado de calma para poder, una vez que la producimos por esta activación, poder efectivamente reducir su presencia. Hoy en nuestra sección de las emociones chilenas queremos hablar sobre sentirse tranqui. Es un estado de calma y moderación en relación a otros momentos más intensos. ¿Cómo se siente? Como si estuviéramos flotando en el agua, por ejemplo, despacio, yendo a nuestro propio ritmo. No necesariamente estar tranqui es una emoción relacionada con la alegría. Podemos sentirnos tranqui junto a cualquier otro estado emocional y esto lo atenúa. Implica sentir satisfacción y seguridad desde la felicidad e indiferencia frente a la urgencia. Es un término que se origina evidentemente en la tranquilidad y se asocia al equilibrio, a la neutralidad, algo así como andar sin apuro. Lo interesante es que la tranquilidad también se puede ejercitar. Tal como el deporte es algo que se practica y mientras más lo hagas, más destreza tendrás para conseguir estar tranqui, bajarle un cambio a veces a las emociones que son muy fuertes. Quienes estén interesados en conocer más detalles sobre el libro El arte de las emociones chilenas pueden revisar más en su cuenta de Instagram @emocioneschilenas. Pero además está en una web donde pueden encontrar el libro y otros productos como pósters, poleras, polerones y más. Porque realmente a veces las emociones se sienten muy personales y nos pueden servir incluso para anticipar cómo venimos. Llega el momento de los puntos de encuentro donde compartimos guías, ideas, iniciativas que nos permitan articularnos, estar más juntos y definitivamente sentirnos mejor. Y queremos partir con una noticia sobre CIDEVI, que es la Corporación para la Inclusión de Personas con Discapacidad Visual, Sordociegas y Discapacidad Múltiple. Esta corporación trabaja con esta comunidad hace años en fortalecer justamente la comunicación y la autonomía de este grupo desde la primera infancia hasta la adultez y se enfoca en procesos de rehabilitación e inclusión. Esta colecta se está desarrollando entre el 28 de mayo y el 15 de junio, por lo tanto ustedes tienen un buen tiempo para colaborar y hacer que otros lo hagan. Si quieren más información pueden encontrarla en el sitio web www.cidevichile.cl y en su Instagram @cidevichile. Teresa Aguirre, directora del centro, nos cuenta más a continuación. CIDEVI realiza esta colecta anual principalmente porque trabajar para y por la inclusión es un desafío constante, permanente y sostenido. Necesitamos buscar los recursos para poder alcanzar la atención de los 75 estudiantes que asisten a la Escuela Especial San Alberto Hurtado y de los cerca de 100 adultos y usuarios que participan en el centro CIDEVI. Ahora, ese impacto es mucho mayor cuando sumamos y agregamos a la comunidad a su entorno. Aquí sumamos a las familias, sumamos a la comunidad. Es súper importante que a través de esta colecta nos permite poder generar los recursos para aportar desde la tecnología, desde los conocimientos y habilidades para la comunicación, para fomentar la autonomía. Mensualmente el gasto operacional alcanza los 50 millones de pesos. De esos, el 45% es subvencionado por el Estado a través del Ministerio de Educación. Y ese dinero va directamente a la escuela. Por ende, el centro de rehabilitación requiere buscar constantemente esa diferencia. ¿A través de qué? Como esta colecta, socios, personas generosas que nos ayudan para poder seguir haciendo nuestro trabajo. El estudio Responsabilidad del Estado y las empresas como garantes de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital es realizado por la Defensoría de la Niñez y reveló cifras atroces sobre el uso de Internet por parte de niños, niñas y adolescentes. El informe advierte que un 42% de los menores de edad mantiene contacto con personas desconocidas a través de entornos digitales, una cifra que nos debería y nos enciende las alertas
sobre los enormes riesgos a los que están expuestos en línea. Entre ellos, el estudio identifica problemas como el ciberacoso, el acoso sexual digital, la exposición a contenidos sensibles, el perfilamiento algorítmico y el uso intensivo de datos personales, incluso cuando son niños. La investigación también da cuenta de un uso problemático de tecnología en contextos escolares. Un 28% de los estudiantes asegura sentir ansiedad al no tener acceso a su celular durante las clases, mientras un 30% afirma sentirse desconectado del mundo cuando no puede usarlo. Es un tema que da para profundizar mucho, para eso está el estudio mismo, pero que realmente nos tiene que llevar hacia acciones concretas que nos permitan proteger la infancia, algo en lo que estamos definitivamente en deuda en nuestro país. Nos vamos a ir a una pausa aquí en Sanamente, pero ya volvemos con mucho más. Yo pertenezco a un grupo humano, tal vez ustedes también, que tiene un enorme talento para imaginar cosas trágicas. ¿Son de esos? Bueno, nosotros solemos hacernos una pregunta y es ¿por qué nuestro cerebro imagina constantemente lo peor? Tiene todo que ver con la ansiedad, que nos juega habitualmente esa y otras malas pasadas. Y la ciencia nos explica cómo funciona ese mecanismo en la siguiente animación. Vas caminando en paz cuando tu cerebro dice: ¿qué tal si imaginamos 800 escenarios donde mañana todo te sale mal? Estás en la telaraña de la ansiedad. A diferencia del miedo, que responde a un peligro presente, la ansiedad se alimenta de amenazas futuras o imaginarias, y aunque no lo creas, te ayuda a anticipar escenarios para protegerte. El problema surge cuando este estado de alerta se vuelve constante y te limita. Entonces es un trastorno. Según la OMS, los trastornos de ansiedad aparecen cuando la preocupación es excesiva, persistente y difícil de controlar, afectando el funcionamiento diario. En América Latina, cerca del 14,5% de la población ha presentado estos problemas a lo largo de su vida. Factores como el estrés prolongado, el trauma, la predisposición biológica, falta de sueño o entornos exigentes pueden influir en su aparición. En el extremo puede generar bloqueo, evitación, palpitaciones o sensación de peligro inminente. Por eso, es importante poner atención a lo que nos pasa y ver si permanece en el tiempo para que la ansiedad que te protege no se convierta en la que te enferma. Hoy en nuestra sección de recomendados queremos contarles sobre Revelando la neurona, arte, intuición y ciencia. Es una muestra dedicada a la obra y legado del científico español Santiago Ramón y Cajal, probablemente el padre del desarrollo actual de la neurociencia. Es una exposición que une ciencia, arte y que en su recorrido permite reflexionar sobre el cerebro como un elemento central de nuestra identidad y desarrollo a través de la teoría de este científico. Es una iniciativa que está dirigida a todo público, pensada como una herramienta para acercar la comprensión del sistema nervioso y su impacto en nuestra vida cotidiana. Todo esto se realizó con el apoyo de la Embajada de España en Chile y se enmarca en la conmemoración del Año del Cerebro 2026 que va a ocurrir durante todo este año en nuestro país. Si les interesa ir, está disponible de martes a domingo en horarios diferidos, así que para planificar visita y conocer los valores pueden entrar a www.mim.cl. Les quiero agregar que el hecho que el arte y la neurociencia se unan está a la base misma de lo que fue este científico, que era un gran dibujante e hizo las primeras y mejores ilustraciones sobre las neuronas para la época en la que él inició su investigación. Así que muy invitados, muy interesante mirar cómo en el pasado ya hubo grandes pioneros que abrieron el camino para la ciencia moderna. Su aporte más importante que hizo, que nos legó el concepto de neurona.
él mirando un microscopio muy poco sofisticado para la época, él dibujaba todo lo que veía y con una precisión de un artista llegó a definir que el cerebro, nuestro sistema nervioso, está constituido por neuronas, por células individuales que tienen un inicio y un término y que se contactan con otras neuronas. Y eso rebatió una teoría que estaba de boga en esa época y pasó a ser parte del hito fundamental en la historia de la neurociencia. Oye, junto con esa gran recomendación, pues ustedes saben que Santiago Ramón y Cajal se ganó el Nobel después por este descubrimiento de que las neuronas estaban separadas, pero igual se comunicaban a través de electricidad. Realmente es muy apasionante ese mundo, así que muy les recomendamos ir. Pero para despedirnos siempre dejamos una sugerencia y esta vez es la Fundación Todo Mejora, donde apoyan a niños, adolescentes y jóvenes que viven experiencias de violencia y discriminación por su orientación sexual. La Fundación tiene una línea de ayuda gratuita que entrega contención y apoyo emocional y a la que se puede acceder en www.todomejora.org. Realmente, si ustedes creen que alguien necesita acompañamiento, ayuda, apoyo, contención, es una buena sugerencia de hacer y por eso estamos siempre compartiendo todas estas iniciativas donde muchos de nosotros podemos encontrar abrigo, comunidad y compañía. Nuestro programa se dedica específicamente a eso y desde Fundación Rasmus, Grupo CAP y CNN Chile es nuestra convicción que es urgente hacer este aporte a abrir los caminos, abrir las conversaciones y compartir mucho más la realidad emocional que todos estamos atravesando en un mundo muy desafiante, con muchas tareas, con muchas angustias compartidas, pero que a veces se viven de manera muy solitaria. Y la soledad es el mejor predictor de un peor resultado. Así que lo contrario es el gran antídoto, la compañía, la comunidad, atreverse a hablar, atreverse a dar pasos, a pedir ayuda. Es sin duda un camino hacia estar mucho mejor. Todo mejora cuando eso hacemos. Así que nos vemos muy pronto en otro capítulo de Sanamente. Muchas gracias por estar ahí. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.